de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a continuar con otro capítulo del libro El deseado de todas las gentes. Esta vez el capítulo 82, que se titula ¿Por qué lloras? Está basado en el relato que aparece en Mateo capítulo 28, versículos 1, versículos 5 al 8, en Marcos capítulo 16, versos 1 al 8, en Lucas capítulo 24, versos 1 al 12, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versos 1 al 8. Y me acompaña el pastor Orlando González. Permítame invitarles a orar. Nuestro eterno y bondadoso Padre, que el Santo Espíritu descienda sobre nosotros de manera especial hoy, y que la reflexión y la meditación basada en tu palabra sea para nosotros de vida eterna. Tócanos y úngenos con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban que resucitaría. El sol de sus esperanzas se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras andaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras: otra vez os veré. Ignorando lo que estaba sucediendo, se acercaron al huerto diciendo mientras andaban: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Sabían que no podrían mover la piedra, pero seguían adelante. Y aquí, los cielos resplandecieron de repente con una gloria que no provenía del sol naciente. La tierra tembló. Vieron que la gran piedra había sido apartada. El sepulcro estaba vacío. Las mujeres no habían venido todas a la tumba desde la misma dirección. María Magdalena fue la primera en llegar al lugar y al ver que la piedra había sido sacada, se fue presurosa para contarlo a los discípulos. Mientras tanto, llegaron las otras mujeres. Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Había tomado el disfraz de la humanidad a fin de no alarmar a esas personas que amaban a Jesús. Sin embargo, brillaba todavía en derredor de él la gloria celestial, y las mujeres temieron. Se dieron vuelta para huir, pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. No temáis vosotras, les dijo, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto, y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Volvieron a mirar al interior del sepulcro, y volvieron a oír las nuevas maravillosas. Otro ángel en forma humana estaba allí y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucitaré al tercer día. Ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitaban las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto.
Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. María no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada uno en un lugar adecuado. Juan vio y creyó. No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro, quien con sus acompañantes habían estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. A la vista de aquel que guía tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ve orden y perfección en toda su obra. María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba. Cuando volvieron a Jerusalén, ella quedó. Mientras miraba al interior de la tumba vacía, el pesar llenaba su corazón. Mirando hacia adentro, vio a los dos ángeles, el uno a la cabeza y el otro a los pies, de donde había yacido Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se ha llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde le han puesto. Entonces ella se apartó hasta de los ángeles, pensando que debía encontrar a alguien que le dijese lo que había hecho con el cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a ella: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? A través de sus lágrimas, María vio la forma de un hombre y pensando que fuese el hortelano, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Si creía que esa tumba de un rico era demasiado honrosa para servir de sepultura para Jesús, ella misma proveería un lugar para él. Había una tumba que la misma voz de Cristo había vaciado, la tumba donde Lázaro había estado. ¿No podría encontrar allí un lugar de sepultura para su Señor? Le parecía que cuidar de su precioso cuerpo crucificado sería un gran consuelo para ella en su pesar. Pero ahora, con su propia voz familiar, Jesús le dijo: María. Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella, y volviéndose, vio delante de sí al Cristo vivo. En su gozo, se olvidó que había sido crucificado. Precipitándose hacia él como para abrazar sus pies, dijo: Raboni. Pero Cristo alzó la mano diciendo: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María se fue a los discípulos con el gozoso mensaje. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo,
de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de contemplar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En el cielo y la tierra, toda la potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Eran demasiado buenas para ver la verdad. Pensaban, habían oído tanto de las doctrinas y llamadas teorías científicas de los saduceos que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Apenas sabía lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Id, dijeron los ángeles a las mujeres, decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Estos ángeles habían estado con Cristo como ángeles custodios durante su vida en la tierra. Habían presenciado su juicio y su crucifixión. Habían oído las palabras que él dijera a sus discípulos. Lo demostraron por el mensaje que dieron a los discípulos y que debiera haberlos convencido de su verdad. Estas palabras podían provenir únicamente de los mensajeros de su Señor resucitado. Decid a sus discípulos y a Pedro, dijeron los ángeles, desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento. Su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador estaba siempre delante de él. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Se le mencionó por nombre. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús y la invitación a encontrarse con él vuelve a incluirlos a todos. No los había desechado. Cuando María Magdalena les dijo que había visto al Señor, repitió la invitación a encontrarle en Galilea y por tercera vez le fue enviado el mensaje. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo, salve, y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos, para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo de la muerte, para revelarles que él tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado maestro, les apareció otra vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Id, decid a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Al oír esta cita tan definida, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les predijera su resurrección. Pero aún así no se regocijaban. No podían desechar su duda y perplejidad. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo. Pensaban que era pura ilusión.
Una dificultad parecía acumularse sobre otra. El sexto día de la semana había visto morir a su maestro. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. Desesperaban de poder corregir alguna vez las falsas impresiones que se estaban formando contra ellos. Temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo. Anhelaban la presencia de Jesús, a quien les había ayudado en toda perplejidad. Con frecuencia repetían las palabras: esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Solitarios y con corazón abatido, recordaban sus palabras: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Se reunieron en el aposento alto, y sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas. Y todo el tiempo podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron. Y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacían estos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscáis? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no lo entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los oídos pudiesen escuchar su voz. Id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado. Invitadlos a no mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Cristo no está allí. No mires el sepulcro vacío. No lloréis por los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive. Porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo el alegre canto: Cristo ha resucitado. Vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Creed y viviréis la gloria de Dios. Amén. Mi querido amigo, creamos. Él vive. La tumba está vacía. Nuestro Redentor está ministrando ahora para darnos salvación, libertad y perdón de nuestros pecados. Aceptémosle. Es nuestra realidad y estaremos con Él para siempre. Oremos. Amoroso Padre, agradecido, Señor, porque adoramos a un Dios vivo, un Dios que puede estar, que está con nosotros al lado nuestro, que vela por nuestros sufrimientos, que tiene simpatía por nuestro dolor y nuestra angustia y se preocupa por nosotros. Y podemos, Señor, en confianza poder entregarle nuestras preocupaciones y aferrarnos a Él con esa fe viva de que está siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comparte este mensaje con tus amigos. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.